8 de la mañana, 31 minutos en Colombia. Se nos fue el maestro de maestros, Abel. Y por eso quiero saludar a sus amigos, compañeros, maestros de lucha, quienes vamos a tener un conversatorio para recordar cosas muy puntuales de este gran maestro. Quiero saludar a nuestra maestra Nancy Martínez. Profe, buenos días. Buenos días, muchas gracias Armando. Aquí muy dispuestos a recordar con mucha alegría, con mucho afecto a nuestro profe Abelito. Se nos fue, pero está presente en todos nuestros actos, en todo nuestro pensamiento y en él, por supuesto, en lo que estamos haciendo, reconocer su obra y su legado. Muchas gracias por acompañarnos. También saludo al maestro Ángel Pérez Martínez. Profe Ángel, buenos días. Bueno, mientras se nos conecta, saludo a Andrés, Asuntos de Seguridad Social y Salud de la ADE. Andrés, buenos días. Armando, muy buenos días. Un saludo muy especial a Nancy, qué rico encontrármela por acá, y a Ángel también. Muy amable, Armando. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá y de Cundinamarca. Muchas gracias. Miguel Ángel Pardo, buenos días. Muy buenos días, Armando. Un abrazo a toda la audiencia de Encuentros Pacíficos, cada vez más creciente. A la maestra y educadora Nancy Martínez, en la época en que estábamos en la secretaría, en la área, y la subsecretaria le decíamos la doctora Sweet. Algún día comentaremos esa historia. Al compañero Ángel Pérez Martínez, un abrazo fraternal. Y por supuesto mi compañero de junta, Andrés Cubide Rodríguez. Muchas gracias, profe Ángel. Buenos días. Muy buenos días, Armando, a Nancy, a Andrés, a Miguel Ángel Pardo. Muchas gracias por la invitación, y pues constituye un motivo de dolor, pero a su vez de alegría, hoy estar en este programa dedicado una buena parte de él a la vida y obra del profesor Abel Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Quiero también pedir excusas, pues teníamos invitado al profe Héctor Fajardo, se le ha presentado algunos inconvenientes de conexión, estaba muy dispuesto, y también estoy a la espera de la profe Melba Rincón, quien fue presidente de la ADE también. Para iniciar, el tiempo en radio es muy cortico porque estamos en vivo también a través de emisora Mariana. Voy a hacerles una preguntita, y más o menos tienen 2 minutos para que me... Es un recuerdo, porque yo creo que valorar la vida del profe Abel se nos iría mucho tiempo, pero vamos a ser muy concretos en ello. De todos los momentos que cada uno de ustedes compartió con el profe Abel, en su intensa y en su trascendental vida, ¿cuál de todos ellos destacaría y quisiera compartir con nosotros? Inicio con la profe Nancy. Gracias, Armando. Pues yo creo que el mayor recuerdo y seguramente va a ser la mayor ausencia física que voy a sentir del profe Abel y que vamos a sentir el grupo de amigos que siempre compartimos con él, es su capacidad de dar y recibir afecto. Era impresionante la capacidad del profe Abel de sentarse al lado del otro y de expresarle, escucharlo, porque en estos días ha salido muchísimo esa condición del profe Abel de escuchar atentamente, pero también de desplegar con un guiño, con una sonrisa, con un gesto, ese afecto y esa solidaridad. Yo lo recibí desde el primer momento en que me invitó a ser parte de su equipo en la Secretaría de Educación, y lo recibí como una maestra que tiene una oportunidad muy importante para el magisterio bogotano y colombiano de dirigir la educación de la ciudad, y por supuesto para mí eso fue un acto de infinita generosidad y un honor. También lo recibí en su afectación, o sea, todas las dificultades que se generaron alrededor del profe Abel generaron una afectación muy fuerte, y a él se le notaba cuando estaba afectado, y en esos momentos estábamos en toda la disposición, por la cercanía, por el tiempo que permanecíamos en las buenas y en las malas, de hacerlo sentir bien. Eso nos parecía que era muy importante, no dudábamos en ningún momento de salir a las 4, 5, 6 de la tarde, en la madrugada, cuando él lo necesitara, para acompañarlo y hacerlo sentir que estaba rodeado de sus amigos, muy cerca de su familia. También tuvimos esa oportunidad, que espero que Ángel cuente esos detalles, porque Ángel ha sido muy importante en ese espacio del afecto y de la solidaridad con el profe Abel. Muchas gracias, profe Nancy. A propósito, profe Abel, ¿cuál momento destacaría?
Me imagino que se refiere a mí. Profe Ángel. Casi a ver, casi a ver. Eso es casi a... Eso es, mejor dicho. A él, a Tengo, ver. tengo a Abel aquí en la cabeza. No, alguna vez estábamos en Florencia y me presentaron y estábamos los dos. Y a mí me presentaron como Abel y a él como Ángel. Y no hicimos la aclaración, además hablamos cada quien, después de que salimos, mamamos gallo y nos reímos del hecho, ¿no? Mire, yo creo que el magisterio debe ser consciente de una cosa que para mí además fue muy difícil, ¿no? Porque una de las facetas de Abel es que Abel era un hombre, un debatiente, pues, por naturaleza. Era un hombre normalmente de confrontación en torno al pensamiento, a las ideas, y eso no era fácil. Siempre, desde que lo conocí, tuve esa faceta en su forma de pensar y de plantearlo de manera directa. Creo que tuvo tres grandes cosas en su vida que fueron permanentes. La primera, mire, lo del pensamiento de Abel relacionado con el derecho a la educación, eso es una cosa de miedo. Abel era un hombre, pero profundamente convencido, pero era una cosa sobre el derecho a la educación. Eso Abel no la rebajaba, con quien fuera se la planteaba y se la peleaba a muerte. Yo debo decirles que muchos de los artículos que yo escribí muchas veces me llamó y me dijo, le faltó meter el derecho a la educación, ¿no, compañero? Para manifestarle el profundo compromiso humano, social, político y mental de Abel con el derecho a la educación. Dos, Abel fue un convencido también, pero absoluto, de la necesidad de profesionalizar como tal la profesión docente, que eso tuviera valía social, que tuviera buenos salarios, que se tratara bien a los docentes y demás. Pero también era un convencido, por el otro lado, obviamente, que el docente cumpliera bien su rol, su labor, sus responsabilidades. Eso para Abel era muy, muy importante y muy crítico muchas veces, debo decirlo, en el buen sentido de lo que se hacía en los colegios y demás. Y tres, Abel entendió, pero con claridad absoluta, que una forma de luchar contra la pobreza y las inequidades en este país era la educación. Yo creo que esas tres cosas en Abel fueron permanentes. Sus actuaciones en la Constituyente del 91, sus actuaciones como viceministro y director del Plan Decenal, como secretario de Educación, sus actuaciones cuando escribía y los cientos de documentos que dejó, más los libros, están muy correlacionados en esa forma de pensar de Abel. Y lo último que planteó Nancy, perdóname que me demoré un poquito, pero es que Abel también era un gran amigo, era un hombre mamador de gallo, le encantaba la acción social, y como se ha dicho, ayer Lucho Garzón lo denominó como un gran convocante. Yo creo que eso también es una característica de Abel. Listo, profe Ángel, muchas gracias. Qué pena el lapsus ahí. Vamos con Miguel Ángel. Empezamos sin sonido, Miguel. Bueno, realmente, en primer lugar, un abrazo, un reconocimiento a todos y todas, y por supuesto un saludo a Cecilia y a Abel y a Francisco, sus hijos. Bueno, miren, pues, como decía ayer, hay varios momentos en la cual tengo referencia de Abel, y pues uno de lo que señalaba ayer era en el momento en que estaba yo como estudiante de la Universidad Nacional, porque nosotros salimos en el 79 a apoyar las movilizaciones en favor del estatuto docente. Yo creo que este es un punto que era muy vibrante, es decir, es indescriptible ahorita en tan pocos segundos señalar cómo era vibrante esos debates y cómo estaba relacionada la universidad y los estudiantes de la pedagógica con el movimiento magisterial, entre otras cosas, porque muchos estaban de los maestros dirigentes del magisterio estaban terminando los estudios porque han sido expulsados de la universidad años antes
y a la vez estaban dirigiendo y nosotros pues estábamos en el movimiento. Yo creo que el momento más clave en la relación con Abel, pues evidentemente tiene que ver cuando Abel es secretario de Educación y quien les habla es parte de la junta directiva de la. Ahí tenemos como dos tipos de relación. Unas discusiones muy duras sobre el tema de la política educativa pública. Duras, pero duras, y una fraternidad enorme, y desde su posición de secretario y pues nosotros desde la posición de la dirección, pero teníamos una coincidencia, y es que nosotros siempre hemos dicho que FECODE ha tenido un objetivo claro en su existencia, y fue una impronta de Abel también, es que somos una agrupación de maestros, de trabajadores de la educación, y por supuesto luchamos por la dignificación de la profesión, pero siempre hemos priorizado la pelea por una política educativa pública avanzada. Y eso es lo que hemos hecho. Eso implica el derecho a la educación, la dignificación, un conocimiento avanzado, y Abel personifica eso desde que está en la federación hasta el día que se va. Creo que eso es supremamente importante resaltarlo y señalarlo. Este aspecto es clave, pero el segundo, es tan consecuente Abel, que esto es lo que tiene que los maestros, todos los maestros lo recordamos, no solamente por el 2277, sino que durante su periodo, ¿sí?, se avanzó tanto, él pisó unos callos terribles, que fue el tema de las concesiones escolares. Es decir, uno parar concesiones escolares y reconstruir, ahí está la doctora Sui y Ángel, que fueron picoperos, y reconstruir 274 colegios y entregarlos directamente al Estado, y que eso implique 18.300 maestros nuevos por concurso. Eso pisó callos, y Abel con una dignidad fue perseguido por el establecimiento, es decir, con una excomunión y destierro le declararon, y hasta el final de sus días le prohibieron tener cargos públicos. Es decir, él era tan consecuente con lo que decía, así como decía Ángel ahorita, que él se fue sobre la base de que aún le mantenía la sanción de ejercer cargos públicos, no por su edad, sino por haber pisado ese callo. Pero él era digno y orgulloso, por eso decimos, él al final triunfó, y con él triunfamos nosotros, y creo que ese es un ejemplo enorme. Pues Ángel Pérez, aún absuelto los dos, no le levantaron nunca la restricción de ejercer cargos públicos, pero yo creo que hay que mirar ahí la consecuencia, es decir, no fue simplemente propuesta de política educativa pública, no solamente fue echar línea y carreta, fue actuar, y este último acto fue un acto enorme, de enorme ejemplo para cualquier secretario de educación o para cualquier dirigente sindical. Lo dejo ahí porque ya... Listo. Listo, Miguel. Andrés Cubides. Armando, miren, yo a Abel lo recuerdo en varias facetas. Una como compañero de partido del PTC, muy alegre entrando a las reuniones allá todo el tiempo, la imagen muy viva de Abel. Después como colegas, porque en ese tiempo yo era estudiante universitario, después como colegas en el magisterio, cuando yo trabajaba en el Sendisop, donde también me conocí con Nancy Martínez. Y pues los amigos son de divergencias y coincidencias. Con Abel tuvimos algunas divergencias ahí en la cuestión del Sendisop. Pero con Abel también abordamos un espacio muy interesante que le marcó la vida a todos los estudiantes en este país. Y fue que como nosotros recibíamos estudiantes de la parte alta ya de la antigua salida a Villavicencio, había muchos estudiantes que bajaban a las 4:30, 5 de la mañana a estudiar al CED Aldemar Rojas Plazas, al CAS. Nosotros veíamos las condiciones tan deplorables en que bajaban los niños allá, que sin lugar a dudas había muchos que se nos desmayaban, y una palidez absoluta. Abel transformó esa etapa de la vida de estos niños y se procuró, y lo hizo, que fue la alimentación escolar. En ese tiempo era el refrigerio, y le solucionó ese problema, aunque de manera parcial, a los niños. Entonces, para mí, yo nunca me cansaré de decir de que fue una bandera muy bien adoptada por Abel,
y que hoy se volvió a nivel nacional, que hoy ya está en el nivel de la comida caliente y tiene que avanzar todavía mucho más y abarcar a toda la población colombiana. Eso se lo vemos aquí, a esa idea que tuvo Abel en Bogotá. Y de otra manera, también algo impresionante de haber asumido un reto tan clave, que fue el haber revisado todas las instituciones educativas en sus plantas físicas para reconstruirlas y para hacer nuevas. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que cuando hacían los estudios de las estructuras, habían muchas que se nos iban a caer encima y que las comunidades educativas, los estudiantes y los docentes, estábamos trabajando en unos espacios supremamente peligrosos, y Abel abordó eso tan importante. Pero no puedo dejar de mencionar otra faceta de Abel, que fue conciliar las divergencias en las interpretaciones de las normas hechas por el Estado. Nosotros entendemos que siempre se intenta desconocer los derechos de la población, y en nuestro caso del magisterio, o de enredar los derechos, y entonces Abel se ideó las famosas cartas pedagógicas que conciliaron la interpretación para darle el carácter favorable a la norma y reconocer derechos de los maestros en los diferentes espacios donde nos desarrollamos. Bueno, me acuerdo mucho lo de la orientación, y él logró esa imagen que hoy en día casi que uno la reclama y se las propone a las secretarías de educación para que se conviertan en herramienta permanente para aligerar las cargas pesadas que a veces son el trasegar diario del magisterio. Eso es, Armando. Andrés, muchas gracias. 8:48 y nos vamos a esta última ronda muy concreta que les pido. Yo sé que es muy difícil en una sola frase sintetizar, digamos, la experiencia del compartir y el ejemplo del profe Abel, y su legado, pero ¿cómo sintetizaría ese ejemplo que dejó? Si se puede en una frase, obviamente, o una conclusión muy corta. Empecemos, profe Nancy. Muy difícil, pero pensando así en la vida, en lo que ha representado y seguimos teniendo en nuestra imagen del profe Abel, yo diría que la sencillez, la solidaridad, la complicidad, la alegría, la generosidad, el compromiso, en dos palabras. Uno, que expresa todo su compromiso, como lo venía señalando, con las causas sociales y particularmente con la educación, que es el de recibir ese nombre con orgullo de ser el maestro de maestros. Y otra, la del afecto, la de la solidaridad. Yo creo que nadie podía expresarse de Abel como el doctor Abel, sino el profe Abel, y más cercano. No, Abelito le decíamos. Abelito. Entonces, el maestro Abelito, esa es mi frase que sintetiza lo que representa en mi vida y creo que en la vida de la mayoría de los maestros y maestras de Bogotá y del país, el profesor Abel Rodríguez Céspedes. Gracias, profe Nancy. Profe Ángel. Yo defino a Abel como un hombre grande de la educación en Colombia. Yo creo que si uno mira las contribuciones de él en su vida, en la historia de Colombia, digamos por el impacto en la educación pública y en todo lo que él hizo, ya está escrito con molde de oro, sin ninguna duda, en la historia de la educación, y solamente nos quedará a los que estamos aquí contribuir a que su legado cada vez sea más grande y permanezca en las nuevas generaciones. Él es un hombre grande de la educación. Gracias, profe Ángel. Saludo a la profe Melba Rincón, que se une con nosotros en esta mañana. Profe, bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Buenos días, un saludo para todos. Es alegría volvernos a encontrar. Ángel. Seguidos. Melvita. A Andrés, que no lo veo hace mucho tiempo, y a Miguelito. Fabián. Sí, no nos encontramos. Gracias. Por estos medios. Sí. Melvita, muy buenos días. Démosle paso a Melvita, Armando. Sí, precisamente es que estamos compartiendo ya, pues pasamos una primera parte que era compartir una experiencia de ese encuentro con la vida del profe Abel, algo que le haya marcado trascendentalmente en su vida. ¿Qué destacaría de esa experiencia de compartir con el profe Abel? Yo creo que todo lo que hicimos juntos, callados del sindicato, a mí me marcó. Ese periodo de secretaría de Abel fue un periodo muy interesante cuando yo estaba en la presidencia de la ADE, que no fue mucho tiempo, fue como la mitad, 2 años, y luego entró Hernán. Todo lo que se hizo,
Y creo que lo que más impactó de todo eso, pues de las obras, de los colegios, los programas ciudad-escuela, escuela-ciudad, fue el encuentro con los maestros. Esos encuentros, esas sabatinas, donde el secretario se encontraba con los maestros, con los padres de familia, con los niños. Ese fue un momento muy interesante porque es la cercanía de la Secretaría de Educación con los maestros de Bogotá, con la comunidad educativa. Yo creo que eso fue impactante y dejó muchas huellas en todos los maestros de Bogotá. Y claro, eso era un gran esfuerzo. Es que yo creo que Abel no descansó en esa secretaría, era todos los días, eso sí era 24/7, como dicen ahora, todo el tiempo. Entonces yo digo que tuvo un gran equipo y eso sí, que lo acompañaba a todas partes. Yo creo que su escudero, Ángel fue un hombre al lado de Abel que nunca lo abandonó. Y Nancy, ese trabajo que Nancy hizo desde cobertura, que fue un trabajo muy duro, y porque es que era darle cupo a todos los niños en Bogotá, donde no había plantas físicas. Eso era difícil. Y yo creo que todo lo que Abel hizo en la Secretaría, pero indudablemente, como decía Miguel, el estatuto docente marcó. Ese fue uno de los grandes baluartes de Abel y su lucha por conseguir que en la Constitución del 91 quedara plasmado la educación como un derecho fundamental, como una obligación del Estado. Además de eso, yo creo que un trabajo muy importante que queda ahí, que está andando, es lo de la expedición pedagógica. Aún se mantiene lo de la expedición pedagógica. Ese es como el sello de ese trabajo de conseguir, de luchar por un movimiento pedagógico, y ahí sigue la expedición pedagógica, que fue una idea concebida con Abel. Ahí sigue funcionando la expedición pedagógica. Porque es muy difícil, yo digo, es muy difícil decir una sola cosa. Es que Abel hizo muchas cosas y Abel es de los hombres, digo yo, que no solo por sus obras en educación, en el campo político, social, en el movimiento sindical, trascendió y lo hace reconciliarse a uno con la humanidad. Entonces yo digo, Abel, y como he dicho siempre, lo vamos a recordar como que estuviera aquí, no se ha ido, siempre va a estar con nosotros. Gracias, profe Melba. Entonces estamos finalizando. Andrés, ¿en qué frase sintetizaría el ejemplo legado del profe Abel? Luego Miguel quiero decir algo. Y finaliza la profe Melba. Ok, sí, Luz Marina. Tiene la... Sí. Profe Luz Marina. Sí, buenos días a todos y a todas. Yo quiero destacar en la época en que fue secretario Abel el reconocimiento al trabajo pedagógico de los maestros y las maestras de Bogotá. Desarrollamos un trabajo incansable por todas las localidades, por primera vez con los equipos pedagógicos locales, y el compromiso de maestros que participamos allí no solo era por el reconocimiento al trabajo de los maestros y maestras, sino por el compromiso que se generaba con Abel el trabajo. Y eso permitió que generáramos el movimiento pedagógico directamente en los colegios, en el día a día de cada uno de los maestros y maestras, con los coordinadores rectores. Entonces, es de destacar eso, que por primera y única vez, ojalá se repita en otro proceso de la administración, porque es con los maestros y maestras que hacemos trabajos en equipo, y ese equipo es lo que genera una transformación pedagógica al interior de los colegios y de las instituciones educativas. Un abrazo a todos, gracias por expresar esta idea. Gracias, profe Luz Marina. Andrés, cerramos, nos queda minuto y medio. Sí, Andrés, Miguel y profe Melba, por favor. Abel, yo creo que su grado de sensibilidad se lo debe a esa etapa también, pues obviamente la claridad política, pero es que Abel es de la etapa de los maestros donde fueron constructores de escuelas, donde consiguieron con marcha de ladrillo los lotes donados, levantar los sitios para educar a los niños. Y eso también creo que lo representa a Abel muy bien en procurar solucionar ese problema de ayer. Entonces ese grado de sensibilidad está ahí desde lo más profundo, cuando los maestros con botas de caucho en los lodazales más tenaces tenían que llegar todos los días a atender a los niños en las condiciones más difíciles. Entonces eso le abrió también ese grado de sensibilidad y lo representó muy bien cuando estuvo secretario. Gracias, Armando. Melba, una frase muy concreta para recordar a Abel. Bueno, yo siempre digo que Abel vivió la vida con entrega, integridad y convicción.
que es una gran pérdida para el magisterio, para la educación, para el pueblo colombiano, pero que también deja un efecto imborrable en la pedagogía colombiana, extrañando mucho su presencia, pero como dije, va a estar siempre con nosotros. Y anoche decía yo que recojamos esa frase que Abel nos mandó en el último mensaje a los maestros. ¿Y cuál era esa frase? Abel dijo que en esta pandemia pusiéramos toda nuestra sabiduría y nuestra experiencia para sacar adelante la situación de la educación. Y yo digo ahora que ahora hagamos toda nuestra sabiduría y experiencia para lograr que se plasme ese legado de Abel Rodríguez y que siempre está en nuestra memoria. Profe Melba, muchas gracias. Miguel, ya para cerrar, que nos toca irnos a pausa. Bueno, yo al final, además de maestro de maestros, que así titulamos la comunicación de renovación, yo a él le decía jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Aliadas Pedagógicas y Educativas. Porque él jugó siempre un papel, es un referente desde siempre, realmente hasta sus últimos días, y siempre lo tituló de esa manera. Pero yo insisto en esto. Muchas generaciones de niños, niñas, jóvenes, maestros y trabajadores de la educación y el conjunto de la población le debemos a Abel que haya avanzado tanto en la materialización del derecho a la educación. Esto es un asunto que nosotros tenemos hoy que resaltar, porque si hay algo que se asocie con el derecho a la educación es el papel que jugó y el aporte que jugó Abel Rodríguez Céspedes, y por eso siempre le decimos, sobre todo, gracias, maestro de maestros, gracias por siempre y para siempre, Abel Rodríguez Céspedes, maestro de maestros. Maestra, maestro, muchas gracias. Al maestro de maestros que se nos adelantó, una bendición a su familia y obviamente muy interesante recordar esto. Tengo que despedirlos, tengo que irme a pausa institucional. Muchas gracias por acompañarnos.